Entonces, en esta paciente, por litiasis biliar, hace una gran colección líquida delimitada por una pared que contiene esta colección líquida, ¿sí? Y que aparece, pues, 6 semanas después, eh, 6 semanas después de que empezó con el cuadro. Esta es la definición característica, lo vamos a ver en unos momentos, de un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático implica una colección líquida tardía, que es aséptica, no tiene infección y está delimitada por una pared. Y se llama pseudoquiste porque esa pared no está secretando nada. Al interior del pseudoquiste va a haber un líquido rico en amilasa. Ok. Vamos a ver que esa pancreatitis aguda hematosa o pancreatitis aguda necrosante puede complicarse. Y tenemos que conocer complicaciones de pancreatitis aguda. Estas se clasifican en locales y sistémicas. Las complicaciones locales de pancreatitis aguda pueden ser una colección líquida aguda peripancreática, un pseudoquiste pancreático que acabamos de ver una colección necrótica aguda, una necrosis con ausencia de pared, una disfunción al vaciamiento gástrico. Ya veíamos que esta paciente estuvo vomitando. Puede haber trombosis esplénica y portal y puede haber necrosis colónica. Entonces, estas son las complicaciones locales. Si se dan cuenta, todas las podemos diagnosticar con el estudio de tomografía computada. Por eso, la tomografía computada se vuelve una herramienta extraordinaria cuando estamos valorando un paciente con pancreatitis aguda. ¿Qué son las complicaciones sistémicas? Es la exacerbación de una comorbilidad preexistente en el paciente como enfermedad coronaria o enfermedad pulmonar obstructiva crónica precipitada por la pancreatitis aguda. O sea, exacerbación de algo que ya tenía el paciente. A eso se le llaman complicaciones sistémicas. Es diferente de la falla orgánica persistente, que vamos a ver que esta última, la falla orgánica persistente, define a la pancreatitis aguda grave. Muy bien. Tenemos que conocer que hay fases de la pancreatitis aguda. Son dos, una fase temprana y una fase tardía. Y está muy sencillo. La fase temprana involucra la primera semana. Se caracteriza por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome que ustedes ya conocen bien. El de respuesta inflamatoria sistémica. La determinante de la gravedad es la presencia y duración de falla orgánica. Ok, vamos a ver esto primero. Entonces, fase temprana involucra la primera semana. Y en la fase tardía se caracteriza por la persistencia de signos sistémicos de inflamación o presencia de complicaciones locales. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera semana y después de la primera semana, que sería la fase tardía. Les decía, ustedes conocen bien el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos que caracterizarlo y es definido por la presencia de dos o más criterios. Qué enfadoso el doctor Muñoz, que para todo quiere que haya criterio. Bueno, no soy yo, ¿sí? Si se dan cuenta, pues aquí está la referencia, ¿sí? Una conferencia de consenso para poder definir cómo vamos a caracterizar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente tiene que tener dos o más de los siguientes criterios: una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una temperatura corporal menor de 36 o mayor de 38 grados centígrados, glóbulos blancos,
leucopenia o leucocitosis, esto es menos de 4,000 o más de 12,000 por milímetro cúbico, o una frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, o una PCO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Ok, si tiene dos o más de estos datos, el paciente está haciendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero, ¿por qué nos va a interesar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Vamos viendo, ¿sí? Quiero decirles que yo, pues, saqué estos datos de esta conferencia de consenso que está publicada en la revista Tórax de 1992. Se habían mantenido esos criterios, y me dio mucho gusto que en una de mis clases, uno de mis alumnos me dijo: doctor, acaba de salir un artículo en el Journal de Medicina Interna, esto fue en 2016, y me llevó el artículo en donde se actualizaban estos datos, que para fines prácticos es casi lo mismo. En cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aquí estamos viendo los datos, ¿sí? No cambia mucho, pero pues agregan muchos datos que hacen un poquito más completo la definición, pero también más compleja, ¿no? ¿Sí? Aquí está la tasa de frecuencia respiratoria, el recuento de glóbulos blancos, la frecuencia cardíaca, la temperatura y lo que decíamos de la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, pues, ¿sí? Muy bien. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues implica que puede ser condicionado por muchas enfermedades. Ya les he estado haciendo mucho énfasis de que ustedes como médicos generales tendrán que estar muy al pendiente de todos los síndromes. Como especialistas van a tener que estar muy al pendiente de qué enfermedades producen esos síndromes. Y en cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues puede ser condicionado por infección. Y bueno, ustedes tienen la definición de sepsis. Aquí en medio se pone la bacteriemia. Y la infección puede ser condicionado por bacterias, por hongos, por parásitos, por virus y otros. Pero ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser condicionado por trauma, quemaduras, y aquí se incluye la pancreatitis. Y esto puede brincar de un lado a otro, ¿sí? Aquí estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el que no interviene infección. Ahí es donde está incluida la pancreatitis. Pero esto puede brincar hacia acá. Y vamos a ver que eso confiere una gravedad importante a la pancreatitis, o como cuando un quemado se infecta. Ups, muy grave, ¿verdad? O sea, las quemaduras se pueden tratar, de por sí son graves, pero se infecta. El paciente traumatizado frecuentemente se va a infectar y puede llegar a ser sepsis. Ok, ahí está entonces lo que corresponde al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y tenemos que ver que está incluida la pancreatitis y que de ahí puede pasar a infección. Esto para entender lo que corresponde a falla orgánica. Para hablar de falla orgánica, tenemos que revisar tres sistemas: el respiratorio, el cardiovascular y el renal. Y estamos, recuerden, en complicaciones de pancreatitis aguda, para que no se me pierdan. La falla orgánica se define como una calificación de 2 puntos o más de estos sistemas de acuerdo al sistema modificado de calificación de Marshall. Bueno, ¿y cuál es ese sistema modificado de calificación de Marshall? Aquí está ese sistema. Decíamos que vamos a evaluar el aparato respiratorio, el sistema respiratorio, el renal y el cardiovascular. Y se le va a dar calificación de acuerdo a las características que esté presentando el paciente en cuanto a la presión parcial de oxígeno entre la fijación de oxígeno, ¿sí? La creatinina sérica es tomada en cuenta,
y la presión sistólica. Y estos son los puntos 0, 1, 2, 3, 4, de acuerdo a estos valores. Y entonces falla orgánica es definida como una calificación igual o más de 2 para cuando menos uno de los sistemas. Para cuando menos uno de los sistemas. Es transitoria si dura menos de 48 horas de duración o persistente si dura más de 48 horas. O sea, la falla orgánica puede ser transitoria, puede ser persistente. Si la falla orgánica afecta más de un sistema, es llamada falla orgánica múltiple. Si afecta más de uno de los sistemas. Pero otra vez, ¿qué implicaciones tiene esto en la pancreatitis? Bueno, que vamos a hablar de la gravedad de la pancreatitis aguda. Y esto está determinado por la falla orgánica. En la pancreatitis aguda leve hay ausencia de falla orgánica. Ya vimos que es falla orgánica, ¿sí? Calificación de 2 o más para cuando menos uno de los sistemas. Entonces, en la pancreatitis aguda leve hay ausencia de falla orgánica. Hay ausencia de complicaciones locales o sistémicas. Usualmente los pacientes se dan de alta en la fase temprana. Usualmente no requieren estudios de imagen. Y la mortalidad es muy rara. Eso corresponde a la pancreatitis aguda leve. Y esto implica que puede ser pancreatitis aguda edematosa o puede ser pancreatitis aguda necrosante, siempre y cuando vamos a hablar de pancreatitis aguda leve cuando reúne estos criterios, ¿sí? Ausencia de falla orgánica. Es lo que determina a la pancreatitis aguda leve. La pancreatitis aguda moderadamente grave implica la presencia de falla orgánica transitoria. ¿Y qué es transitoria, Gerardo? Jorge le dice, Que dura menos de 48 horas. dura menos de 48 horas, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando la falla orgánica es transitoria o hay presencia de complicaciones sistémicas, esto se agravó, una comorbilidad que el paciente ya tenía, estamos hablando de pancreatitis aguda moderadamente grave. Hay ausencia de falla orgánica persistente porque es falla orgánica transitoria. En menos de 48 horas se va a quitar esa falla orgánica. Puede resolverse sin intervención como falla orgánica transitoria con lesión líquida aguda. Puede requerir cuidado especializado prolongado como necrosis estéril extensa sin falla orgánica. Y la mortalidad es menor a la de pancreatitis aguda grave. O sea, estamos hablando ya de mayor gravedad. Porque pues vamos a llegar a la pancreatitis aguda grave. Es caracterizada por la presencia de falla orgánica persistente. O sea, el paciente está en falla orgánica por más de 48 horas. Fíjense bien si se desarrolla en la fase temprana. ¿Y cuándo es la fase temprana, América? Durante la primera semana. Si se desarrolla esta pancreatitis aguda grave durante la primera semana, la mortalidad es hasta de la mitad de los pacientes. 36 a 50%. Con necrosis pancreática infectada, la mortalidad se eleva en forma extraordinaria. Vamos a ver algunos números adelante. Vean cómo tenemos que ir valorando a nuestro paciente. Es importante la imagen, pero es importante la valoración clínica que se está haciendo a este paciente y conocer qué es lo que le está ocurriendo. Es obvio que para diagnosticar necrosis pancreática requerimos el estudio de tomografía computada. Pero si ustedes se dan cuenta, para caracterizar falla orgánica persistente, no requerimos estudio de imagen. Requerimos exploración física y algunos estudios de laboratorio, como ya se dieron cuenta en la tabla de la clasificación de Marshall.
Muy bien. Entonces, esto es la pancreatitis aguda grave. Hablamos de colecciones locales de pancreatitis aguda. ¿Qué es una colección líquida aguda peripancreática? Bueno, es una colección que ocurre en la primera semana. Habitualmente, pues, va a ocurrir en espacios peritoneales ya conocidos y no está encapsulada. Vamos a sospechar de complicaciones locales cuando hay persistencia o recurrencia de dolor abdominal, aumento secundario en los niveles de enzimas pancreáticas, incremento en la falla orgánica o desarrollo de signos de sepsis, como es la fiebre y leucocitosis. Ay, pero hay un problema aquí. Como el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede tener fiebre y leucocitosis sin necesariamente tener infección, ¿verdad? Entonces el diagnóstico de infección se pone difícil en este paciente, porque recuerden, tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se desarrolla habitualmente en la primera semana, ¿sí? Ups, se vuelve complejo esto, ¿no? Bueno, hablábamos de las colecciones líquidas agudas. Tenemos que conocer su localización. Pueden ser pancreáticas, peripancreáticas. Más frecuentemente las vamos a encontrar en la transca de los epiplones, en el espacio pararrenal anterior izquierdo. Pero esas colecciones líquidas pueden ir disecando los tejidos, pueden extenderse a través del músculo psoas, ir descendiendo, llegar a la pelvis, llegar incluso, me ha tocado ver pacientes con colecciones líquidas peripancreáticas que están localizadas en las regiones glúteas y hasta en la parte alta de los muslos. Porque recuerden, llevan amilasa y van destruyendo la grasa con la que se encuentran, ¿sí? Entonces, esas colecciones líquidas, tenemos que conocer su localización, su contenido, puede ser líquido, sólido o puede tener aire, y el grosor de la pared, que puede ser delgada o gruesa. La colección líquida aguda peripancreática usualmente se desarrolla en la fase temprana de la pancreatitis aguda. Ya decíamos en la primera semana. En la tomografía computada no tienen pared definida. Son de densidad homogénea, confinada por los planos faciales en el retroperitoneo y pueden ser múltiples. Cuando es colección líquida aguda peripancreática, habitualmente son estériles. O sea, no hay infección. Por eso, cuando hay una colección líquida, tenemos que conocer todos estos datos para poder caracterizarlo. Habitualmente, entonces, son estériles. Hay una resolución espontánea sin intervención. Y si persisten más de 4 semanas, pueden desarrollar pseudoquiste. Entonces, colección líquida aguda. Usualmente se desarrolla en la primera semana. Y no deben persistir más de 4 semanas. Porque entonces ya deja de ser colección líquida aguda y toma otros nombres. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí estamos viendo este paciente ha desarrollado líquido de red pleural. Estamos viendo líquido aquí, entre el vaso y el estómago. Vean líquido alrededor del páncreas. Ya vieron que el páncreas está aumentando en su volumen, ¿sí? Y hay líquido aquí alrededor, sustituyendo la grasa que normalmente está alrededor del páncreas. En un paciente con pancreatitis aguda y una colección líquida peripancreática. Vean, esta colección se extiende y ocupa el espacio pararrenal anterior izquierdo. Está engrosando la fascia lateroconal, que es esta fascia, ¿sí? Que se ve muy claramente aquí. Entonces hay líquido. Ocurren en la primera semana, como les decía. Vean el líquido aquí. Aquí está. Vean cómo está engrosada la fascia. Está engrosada la fascia renal aquí. ¿La ven aquí? ¿Sí? Y esto es por el proceso inflamatorio que está ocurriendo. Vean que la fascia renal acá no la ven. Aquí sí.
muy claramente, porque está inflamada. Muy bien. Hablamos del pseudoquiste pancreático, también está bien definido. Es una colección líquida peripancreática delimitada por una pared bien definida. No contiene componente sólido. Usualmente aparece después de la cuarta semana, más frecuentemente aparece entre las semanas 6 y 8. Aparece por disrupción del conducto pancreático principal o una rama intrapancreática y tiene un contenido alto en amilasa. Este pseudoquiste sigue siendo estéril. No está infectado. No hay infección. Por eso, la conducta ante estos pacientes, aunque tenga una colección líquida con una pared bien definida, es no tocarlo. Si no está condicionando otros datos. No tocarlo para que no vaya a haber infección. La infección es un dato ominoso en el paciente con pancreatitis aguda. Muy bien, a esto corresponde un pseudoquiste pancreático. Ya habíamos visto el ejemplo. Aquí está, miren, ¿sí? Una colección líquida delimitada por una pared. Apareció 6 semanas después de que se presentó por primera vez con su cuadro de pancreatitis aguda. Está comprimiendo y desplazando el estómago. Y esta se encuentra, este pseudoquiste se encuentra en la transcavidad de los epiplones. Aquí tiene otro paciente. Están viendo el páncreas aumentado de volumen, con una pancreatitis aguda edematosa. Y vean, a nivel de la cola del páncreas hay una colección líquida muy bien definida, delimitada por una pared. Y esto se presenta 6 semanas después de que hicimos el diagnóstico de pancreatitis aguda, que esta es la primera tomografía que se le practicó. 6 semanas después hace una colección líquida muy bien definida, una pared regular, ¿sí? Y esto es estéril. Afortunadamente, en este paciente vean que la colección no está condicionada con presión sobre estructuras. Bueno, si acaso está comprimiendo la grasa del espacio perirenal, ¿verdad? Aquí, ya ven la grasa aquí. Aquí está comprimida, hay excreción de la grasa por el proceso inflamatorio. Y este paciente regresa un tiempo después, varias semanas después, y vean el páncreas ya de características normales y ha desaparecido la colección líquida. Eso era un pseudoquiste que tuvo resolución espontánea, como la mayor parte de los pacientes que desarrollan pseudoquiste. Bien, ¿qué es una colección necrótica aguda? Es una colección con cantidad variable de tejido necrótico y líquido. Aquí hay tejido. En las colecciones líquidas agudas y en el pseudoquiste no hay componente sólido. Aquí sí hay, ¿sí? Aparte del líquido, hay tejido necrótico. Ocurre durante las primeras 4 semanas, colección necrótica aguda. Pueden ser múltiples. Habitualmente aparecen en pacientes con pancreatitis aguda necrosante. Y en la primera semana es difícil diferenciar una colección líquida aguda peripancreática, porque podemos llegar a no ver claramente el tejido necrótico, más frecuentemente si lo vemos. Eso es una colección necrótica aguda. Diferente de una colección necrótica encapsulada. En inglés, wall of necrosis. Es tejido necrótico contenido por una pared de tejido reactivo que refuerza con el material de contraste intravenoso. Usualmente ocurre después de 4 semanas del inicio de pancreatitis necrosante. Puede ser múltiple, puede estar en sitios distantes al páncreas, puede infectarse, algo trágico, ¿verdad? Muy ominoso. Entonces, estamos hablando de 4 semanas o más de 4 semanas, ¿sí? En la primera semana lo consideramos agudo. Después de 4 semanas, una colección líquida, o es un pseudoquiste si no tiene contenido sólido en el interior, o es una colección necrótica encapsulada si tiene tejido necrótico en el interior. Entonces, ven cómo van cambiando los nombres. ¿Y tiene importancia eso? Sí, porque la gravedad del proceso es diferente y el manejo
que se le va a dar al paciente va a ser diferente. Aquí vemos un paciente con una colección necrótica encapsulada. Vean el páncreas. ¿Cómo lo distinguen? Bueno, ¿qué es esto que está aquí? El estómago. El estómago tiene una sonda nasogástrica en su interior, ¿verdad? Porque el paciente tenía vómito incoercible que no le permitía pasar alimento, entonces además se distendía mucho y se le puso una sonda para descomprimir. Pero vean el páncreas, ¿sí? Hay líquido, pero hay tejido necrótico. Muy diferente el zooquiste, ¿verdad? En donde se ve una pared muy bien delimitada, delgada, y puro líquido en el interior. Aquí hay líquido y tejido, ¿sí? Y eso es una colección líquida necrótica encapsulada. ¿Cuándo aparece? ¿Alguien me dice? Después de las 4 semanas. Después de las 4 semanas, ¿sí? Después de las 4 semanas. Y entonces tenemos que hablar muy bien de necrosis pancreática. Ya decíamos que pues va a haber falta de perfusión del páncreas. Y esto pues está definido desde hace muchos años, desde antes de que ustedes nacieran. Bradley, aquel cirujano que les dije que fue el que dirigió los trabajos de Atlanta en el 92 y publicó un libro completo sobre pancreatitis aguda. Estudia pacientes con necrosis pancreática y le hace tomografía computada para ver la detección. La sensibilidad en ese momento era de 87% y la especificidad es de 100%. ¿Qué quiere decir con especificidad de 100%? Si nosotros en tomografía computada decimos que el paciente no tiene necrosis pancreática, el paciente no tiene necrosis pancreática. Esto nos define la especificidad, ¿verdad? Ok. ¿Qué hay con respecto a la necrosis pancreática infectada? Se sospecha infección cuando hay aire extraluminal pancreático o peripancreático detectado en la tomografía computada contrastada, o cuando la aspiración percutánea con aguja fina obtiene material positivo a la tensión de Gram o al cultivo para bacterias y hongos. O sea, se tiene que hacer una punción percutánea, ¿verdad? Puede haber cantidad variable de pus asociada. Y hoy día ya no hablamos de absceso pancreático. Ese término se ha desechado. Hablamos de necrosis pancreática infectada. ¿Ok? Ahora, el aire puede ser un buen indicador de que hay infección, porque hay bacterias productoras de gas, ¿verdad? Pero desafortunadamente, apenas la mitad de los pacientes con necrosis pancreática infectada presentan aire en el interior de la necrosis. Antes decíamos aire en el interior del absceso, ¿verdad? Ahora no hablamos de absceso, necrosis pancreática infectada. Apenas la mitad. Y la otra mitad no, o sea que podemos dar una colección líquida y el paciente tener necrosis pancreática infectada aunque no veamos aire. De ahí la importancia de la aspiración percutánea con aguja fina para tomar muestra de ese tejido. Ok, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es esto que está aquí? Tiene material de contraste. ¿Qué es? ¿Y aire? El estómago. El estómago. Y por detrás del estómago, ¿quién debe estar? El páncreas, ¿verdad? Y ya están viendo que por detrás del estómago, porque ven la pared aquí, hay imágenes aéreas, burbujas aéreas múltiples, en donde está el tejido pancreático. Eso nos habla de una necrosis pancreática infectada. ¿Sí? Bueno, en este paciente estamos viendo que la necrosis pancreática se extiende al espacio parrenal anterior, como lo están viendo aquí. ¿Sí? Están viendo a líquido de aire. Eso es infección. Aquí está la cabeza del páncreas. La reconocen por los vasos mesentéricos. ¿Y qué está aquí a la derecha? De la cabeza del páncreas. Duodeno. Bueno, El duodeno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues estamos viendo un paciente con necrosis pancreática infectada. Que, pues en el momento en que yo hice este estudio, todavía se le decía absceso pancreático. Pero hoy día ya no. ¿Sí? Es necrosis pancreática infectada. Quiero decirles
cuando yo estuve de médico residente en el Instituto Nacional de Nutrición, donde pues el fuerte del hospital es todo lo de gastroenterología. Hay médicos extraordinariamente preparados, exclusivamente en páncreas, por ejemplo, se dedican a páncreas. Médicos que se dedican a hígado. Médicos que se dedican al tubo digestivo alto y otros que se dedican al colon. O sea, está muy bien valorado todo lo que es gastroenterología ahí en el Instituto de la Nutrición. Y recuerdo que pues llegaban muchos pacientes con pancreatitis aguda. Muchos pacientes. Y nunca vi complicaciones como las que se le estoy mostrando aquí. Este paciente lo ve aquí en Mexicali. Cuando llegué aquí a Mexicali vi muchas complicaciones de pancreatitis aguda. Dije, ¿qué está pasando? ¿Son diferentes los pacientes? Bueno, es diferente el nivel de recursos, el nivel de conocimiento, el nivel de dedicación al paciente, etcétera. Sí. Y entonces aquí me ha tocado ver casos extraordinariamente graves de pancreatitis aguda. Muy bien. Hablando de la necrosis pancreática, vean que cuando no está infectada, la mortalidad es del 10%. Pero cuando la necrosis pancreática está infectada, tiene una mortalidad del 100%. O sea, con infección, los pacientes todos se van a morir si no se les hace algo. Este 100% disminuye a 20% cuando se hace debridación quirúrgica con técnica abierta cerrada. O sea, se tiene que operar al paciente. Pero ya vieron que son pacientes sumamente graves. O sea, en la primera semana pueden desarrollar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y pueden desarrollar falla orgánica. Entonces, llevarlos a cirugía implica un gran riesgo para ellos. Y pues el que se infecta está en el filo de la navaja, ¿verdad? Si no es llevado a cirugía, que se puede complicar gravemente con la cirugía, pues se va a morir. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de cómo vamos a valorar a estos pacientes, porque ya se dan cuenta que de no definir bien qué le está ocurriendo, se nos puede ir. Hoy día, en las unidades de cuidados intensivos, afortunadamente contamos con muchos más recursos y la gente está mucho más preparada. Entonces, pues van a mantener mucho mejor al paciente, tratando de impedir que lleguen a la cirugía, ¿verdad? Que no se vayan a infectar. Ok, vamos haciendo un resumen. Entonces, estamos hablando de pancreatitis aguda leve cuando no hay falla orgánica y no hay complicaciones locales o sistémicas. Para hablar de pancreatitis aguda moderadamente grave, va a haber falla orgánica transitoria. Esto se resuelve en menos de 48 horas. Puede haber complicaciones locales y sistémicas sin falla orgánica persistente. Y para hablar de pancreatitis aguda grave, la falla orgánica persistente es mayor de 48 horas o puede haber falla orgánica múltiple. Y tenemos que tener claro el concepto de falla orgánica. Cuando hablamos de colecciones líquidas, pues vamos a hablar de una colección líquida aguda cuando tiene menos de 4 semanas y no tiene contenido sólido en el interior. Vamos a hablar de un pseudoquiste cuando ocurre una colección después de la 4ª semana y no tiene material sólido en el interior. Y vamos a estar hablando de colección líquida necrótica aguda. Si tiene material líquido en el interior, digo, material sólido en el interior en las primeras 4 semanas, y la colección necrótica no encapsulada, colección necrótica encapsulada o amurallada le llaman también, si ocurre después de la 4ª semana.
Hace muchos años salió este artículo en el American Journal of Urology en el que ellos le realizaron tomografía computada a 202 pacientes con sospecha clínica pancreatitis aguda y querían saber la sensibilidad y especificidad. ¿Sí? La sensibilidad para el diagnóstico temprano por tomografía computada se ubicó en el 92% y la especificidad en el 100%. Pero estamos hablando de 1988. Los criterios han cambiado mucho y creo que a ustedes ya les debe quedar claro cuándo se va a realizar tomografía computada. La idea será que tomografía computada, pues la vamos a realizar no en todos los pacientes, porque ya se dieron cuenta que podemos realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda aún sin contar con la tomografía computada. Y que en los pacientes con pancreatitis aguda leve no será necesario estrictamente la tomografía computada. Va a ser necesario hacer tomografía computada en pacientes con pancreatitis aguda moderadamente grave o pacientes con pancreatitis aguda grave. Pero yo quiero dejarles un mensaje. Yo traigo una tarjetita en mi cartera que dice que si me sospechan pancreatitis aguda, me hagan tomografía computada. No sé quién la va a pagar, pero que me la hagan. ¿Sí? Le va a ayudar mucho a mi médico clínico. Pero eso, les vuelvo a repetir, aplicarlo en todos los pacientes sería muchísimos estudios que en ocasiones no van a ser necesarios. Por eso cambiaron los criterios de 1992 a los del 2012, ¿sí? 20 años después, 20 años de estar viendo casos de pancreatitis aguda, reúnen toda la información y restablecen criterios con respecto al manejo del paciente, y es precisamente lo que acabamos de valorar. Es un tema muy interesante. Ya se dieron cuenta que, pues, de ser complejo lo podemos ir simplificando, teniendo las definiciones adecuadas. Y no sé si hay preguntas o comentarios. Quisiera también escuchar si hay aclaraciones. Pues con gusto, las discutimos. Doctor, a mí no me quedó claro lo de la especificidad del ataque en necrosis pancreática. Dijo algo de que si... Ok, ¿qué es especificidad? ¿Cuál es el concepto de especificidad? Es la relación entre verdaderos negativos, entre el total de verdaderos, perdón, entre el total de verdaderos negativos y los falsos positivos. Ok, entonces, ¿qué busca la especificidad? Busca al paciente sano, ¿verdad? ¿Sí? O sea, está hablando de verdaderos negativos. ¿Sí? ¿Y qué es un verdadero negativo? Que el paciente no tenga la enfermedad y que eso detecte la prueba que no está enfermo. Exacto. Entonces, eso busca la especificidad. ¿Qué quiere decir entonces un 100% de especificidad? Que la prueba va a ser muy buena para decir que no existe la enfermedad. ¿Le queda claro, Slick? Entonces, por eso le decía, si en tomografía computada diagnosticamos que no hay pancreatitis aguda, usted puede estar seguro, digo, que no hay necrosis pancreática, usted puede estar seguro que no hay necrosis pancreática. Igual en la diapositiva previa, ¿sí? Si el paciente no tiene pancreatitis aguda, la tomografía computada va a ser la negativa. Ese es el concepto de especificidad, ¿sí? Ahora, ahí otra vez, los criterios cambiaron. Y si usted recuerda, para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de 3 datos. El dolor característico de pancreatitis aguda, que el paciente lo refiere como un dolor en epigastrio
como si un cuchillo lo estuviera atravesando de un lado a otro. Es un lugar, es un dolor constante, ¿sí? Así, un dolor cerebrante, penetrante, lo dice el paciente, ¿sí? Ese es uno de los criterios diagnósticos. El otro es elevación de amilasa y lipasa 3 veces por encima de lo normal. Y el otro es hallazgos en tomografía computada compatibles con pancreatitis aguda, ¿verdad? Si reúne 2 de esos 3 criterios, usted tiene el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente se le presenta con un dolor característico de pancreatitis aguda, inicio súbito, etcétera, y tiene elevación de la amilasa y la lipasa, el paciente tiene pancreatitis aguda. Pero aunque no tenga elevación de la amilasa y la lipasa, el paciente tiene dolor y tiene un estudio de tomografía computada con datos de pancreatitis aguda, tiene pancreatitis aguda. Esas son de las cosas que quiero que les queden claras. No estamos inventando nada, no nos estamos imaginando nada. Todo está bien determinado y tienen que tener esos datos para poder manejar bien a sus pacientes. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ok, entonces ya se dan cuenta que hay mucho que estudiar, mucho que leer. Les recomiendo que se pongan a leer. Y pues tengan un buen día, los veo el Doctor. miércoles. ¿Sí? Cuando hablamos de la alteración de la grasa peripancreática, Ajá. ¿era porque había edema alrededor del páncreas y había aumento de densidad, era lo que mencionábamos, o era otra alteración de la grasa? Sí, acuérdense que va a haber necrosis, inflamación, necrosis, tanto del páncreas como de la grasa que rodea el páncreas. ¿Sí? En el paciente con pancreatitis aguda hematosa, la grasa va a aumentar de densidad. ¿Por qué? Porque está inflamada. ¿Y qué implica inflamación? Presencia de líquido en el espacio intersticial. La grasa es un tejido, va a estar inflamada y puede necrosarse. Eso le va a incrementar más la densidad todavía, ¿sí? Y se va a alterar completamente la grasa alrededor del páncreas. Puede tener inflamación, puede tener necrosis. Puede licuarse, ya se dio cuenta, ¿verdad? Esa grasa puede volverse líquido, ¿sí? O sea, todo eso le puede pasar a la grasa con la pancreatitis aguda. Bien. Quiero decirles, uno de los pacientes que me tocó ver estuvo hospitalizado por 4 meses.